pero es una palabra que está en la Biblia y eso es lo que vamos a estudiar, este tema acerca de el infierno. Nosotros sabemos que hay un lugar de castigo en cada ciudad, en muchos lugares de esta nación hay lugares de castigo, de prisión, que son las cárceles, para las personas que no obedecen la ley, que hacen daño, que viven en injusticias. Entonces hay estos lugares de castigo. Ahora, hablando de lo eterno, también hay una prisión, hay una cárcel, un castigo eterno que es el infierno. El Señor Jesús dejó el cielo, las calles de oro, el mar de cristal, el canto de los ángeles, las alabanzas de los ángeles, los seres vivientes ahí en el cielo, la gloria que experimenta en el cielo, y vino acá en esta tierra llena de necesidades, de conflictos, de dolor, de tristezas, de traiciones, de corrupción. Y bueno, Él vino acá para ser crucificado. Ese era el propósito, para que nosotros podamos ser libres de la condenación del infierno. Si alguien quiere un lugar a donde que no le prediquen nada de Dios, alguien de pronto puede estar ya cansado, no me hables ya más de eso. Hay un lugar a donde que no le van a hablar nada de la Biblia, es el infierno. Bueno, yo creo que de pronto muchos no estamos con tal vez esa aceptación, ¿no? De pronto alguna situación que nos pasa y llegar al infierno. Dios tenga misericordia, hermanos. Entonces hay que asegurarse en el reino de los cielos. Y vamos a ver algunas palabras que usa la Biblia para referirse al infierno. En el Antiguo Testamento se habla de el Seol, y es el lugar de las almas rebeldes, la región de los muertos en pecado, las personas que perecieron sin el temor de Dios. Es un lugar de angustia, de muerte, de condenación. Salmos 91:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El Salmo 116, del versículo 3, esto está hablando David, y es como que sintiera que la muerte, el infierno le atrapan, le atacan, le quieren clavar sus garras. Y él dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Pero él dice: entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Ahora en el libro de Jonás, el capítulo 2, los versículos 1 y 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es el profeta que se le conoce como desobediente, porque Jonás
recibió un llamado de Dios de ir a predicar a Nínive y él cogió un barco en sentido contrario porque no quería obedecer a Dios. Entonces, ahí en el barco vino una tempestad y el barco se hundía. Entonces la gente prácticamente encontraron que era por culpa de Jonás que les estaba pasando esto. Y él estuvo dispuesto a que lo boten al mar. Mire, cuando hay algún desobediente, no le importa nada. Se puso a dormir al fondo del barco y ahí estaba muy cómodo durmiendo. No le importaba ni la tempestad ni que el barco se hundía, no le importa nada. Y él estuvo hasta dispuesto a que lo echen al mar, es decir, a morir. A un desobediente también de pronto puede llegarles a esa situación de no importarle ni siquiera su propia muerte. O sea, si me muero, ya, y listo. Y sabe que muchas veces los humanos somos así. No nos importa mucho. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos cuenta. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Y qué es lo que le pasó a Jonás? Le echaron al mar y entonces ahí él oró a Jehová. Desde el vientre del pez. ¿Por qué? Porque él se encontraba en el infierno, en el Seol. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora Dios tenía un propósito en la vida de Jonás, pero él tuvo que enfrentarse al infierno, a la condenación, a ver el fuego, a ver la angustia, el clamor de gente que quiere un poquito de agua. Y hermanos, entonces ahí él clamó al enfrentarse con el infierno. Él clamó desde el vientre del pez y dice: él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios le escuchó. Dios tenía un propósito. Y sabemos que cuando salió y entonces fue a predicar allá en Nínive, tuvo que cumplir de las buenas o de las malas, tuvo que cumplir, más bien dicho, de las malas, tuvo que cumplir lo que Dios le estaba mandando hacer. Isaías capítulo 14, el versículo 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esta parte que habla que descendió al Seol tu soberbia se refiere a Satanás. O sea, en realidad se refiere a un rey, pero también es un paralelo con el origen de Satanás. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa era la intención de Lucero, el hijo de la mañana. Pero él fue echado del cielo. Por eso dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Cuál era la ambición de Lucero? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería estar en el monte del testimonio, en el trono de Dios. Él quería ser semejante al Altísimo. Él quería ser como Dios, igual a Dios y desplazar a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Mas tú derribado eres hasta el Seol. Entonces, hermanos, si alguien quiere conocer al Seol, se va a encontrar con el diablo. Decían que una persona, un hombre, tuvo como una revelación y entonces vio ahí una taberna, como una taberna. Y entonces de ahí había baile, fiesta, licor, mujeres, muchas rumbas, todas esas fiestas. Y entonces ahí él dijo, aquí me siento bien, aquí me siento bien. Y aquí han estado mis amigos, aquí han estado mis amigos. Y entonces le dicen, esta es la puerta del infierno. En serio, pero aquí está bueno. Está bueno. No, yo me quiero quedar aquí. Pero algo que tienes que saber, que esto es solo la propaganda. Solo la puerta del infierno. Y hermanos, a veces de pronto nosotros pensamos que todo es bonito, todo es alegre y podemos estar como ese hombre en la puerta del infierno y tranquilos. Pero hermanos, hay cosas que de pronto no entendemos muy bien. Pero aquí habla o revela algo de lo que es el infierno. Entonces está el diablo ahí, el infierno. Y ahí hay gusanos. Dice, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Hermanos, yo estaba recordando que una noche yo me fui a dormir con mi esposa peleados. Estábamos peleados. Y yo por un lado, ella por otro lado, así al un extremo y al otro extremo. Y pues como cualquiera dice, ¿qué me importa? Y me voy a dormir. Y hermanos, no podía dormir. Y un rato como que me he estado durmiendo, sentí, hermanos, gusanos sobre mi cuerpo. Gusanos. Y entonces me desperté ahí y queriendo echar a los gusanos. En realidad no tenía nada, pero hermanos, sentí los gusanos sobre mi cuerpo. Y entonces ahí sí me fui a donde mi esposa, oye, ¿estás ahí? Arreglemos. A veces uno puede decir, pero solo peleado nomás, que eso no va a llevarle al infierno. ¿Sabe que alguien tuvo una revelación y dice que ahí estaban hasta pastores, líderes? Y oye, tú deberías estar en el cielo. ¿Cómo así estás aquí en el infierno? Es que estaba peleado con mi esposa y no le perdoné. Hermanos, peleados con la esposa, peleados con los hermanos, la familia, y así queriendo entrar al cielo, difícil está. Entonces, hermanos, aquí podemos nosotros ver acerca de el Seol. Esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, la palabra infierno es traducida desde la palabra griega Hades, que es algo equivalente al Seol en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 11, el versículo 20.
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces podemos ver que el Señor comenzó a reclamar o a reconvenir o a confrontar a estas ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido. Estas ciudades eran, como vemos, Corazín, Betsaida y Capernaum. Y él está haciendo una comparación con ciudades seculares, mundanas, extranjeras: Tiro, Sidón, Sodoma. Y dice que si en estas ciudades se hubiesen hecho estos milagros, se hubieran arrepentido. Pero aún estas ciudades, habiendo visto los milagros, habiendo experimentado la mano poderosa de Dios, no se arrepintieron. Y entonces el Señor les dice: en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vemos aquí también estas ciudades, dice, hasta el Hades serás abatida. Estamos viendo que la palabra Hades es infierno en el Nuevo Testamento. Y entonces, hermanos, algunas personas de pronto pueden endurecerse el corazón, habiendo experimentado milagros, habiendo experimentado el favor de Dios, la mano de Dios, y después no les importa nada las cosas de Dios. Le ponen en poco las cosas de Dios. Entonces se ponen al igual que estas ciudades, que habiendo recibido los milagros, hermanos, no se arrepintieron. Y entonces aquí hay un juicio más fuerte que el juicio a Sodoma, que el juicio a Tiro y Sidón, ciudades extranjeras. ¿Por qué? Por endurecerse. En 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay un día que el Señor tiene, hermanos, para bendecir a los piadosos y también para juzgar a los injustos, para que ellos sean castigados. Hay un día que es el día del juicio. Hay un juicio y al cual tendrá que enfrentarse cada uno según su condición. Vamos a ver en Lucas el capítulo 16 del versículo 19. Aquí hay dos hombres. Dice aquí la palabra del 19 para adelante: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida
y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, aquí vemos esta historia, no es una parábola. No es parábola porque las parábolas son muy claras de entender las comparaciones, pero aquí no hay comparación. Hay nombres, hay lugares. No es una parábola. El Señor está narrando algo que Él sabe. Y Él dice que había un hombre rico. Y vemos que este hombre rico murió y fue al Hades, al lugar de condenación. Ahora, ¿fue allá porque era rico? No porque era rico, sino porque era egoísta, tacaño. No le importaba la vida de los demás, ni la vida de sus hermanos. Ahí había un hombre que anhelaba comer alguna cosita de las migajas de la mesa y no le daba. Era un hombre amante del dinero. Y hermanos, vemos que él vivía en los lujos y hacía banquetes con esplendidez. Pero en cambio Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y entonces cuando murió el mendigo y también murió el rico, dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Entonces los dos murieron y los dos fueron a lugares diferentes. Y vemos que Lázaro fue al seno de Abraham. Ese lugar significa una antesala del cielo, un lugar de paz, un lugar ya como ser la puerta del cielo. Entonces, dice que este rico que fue sepultado, estando en el Hades, en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miramos que ahí en esa situación, tanto en el Hades como en el seno de Abraham, hay entendimiento de las cosas. Se conocen a las personas. Se siente. Estaba sintiendo los tormentos. Vamos a reconocer entonces las personas después de la muerte. En el lugar donde esté, hermanos, lo uno será para un regocijo grande y lo otro para aún agrandar el juicio. Entonces, dice que estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahí por fin, pero ya no había esperanza. Para él ya no hubo esperanza. Ten misericordia de mí. Se le acabó la esperanza. No hay más esperanza. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces dice que le dijo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él sentía esa situación de fuego, estaba atormentado en llamas, sentía sed. Y hermanos, no es que ahí se le va a acabar la sed, no hay agua. No es que ahí se va a acabar el fuego, es el lugar de tormentos en llamas. Y hermanos, pero él sabía lo que era tener un poquito de agua en la lengua. Y eso anhelaba y no podía tener. En el libro de Apocalipsis hay una parte de los juicios en que los hombres tendrán llagas
por las quemaduras del sol en su cuerpo y estarán diciendo, queriendo morirse. Querrán morirse, pero no podrán morirse. Esto es un juicio, hermanos. Entonces vemos aquí que el rico estaba en esta situación, atormentado en esa llama. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En realidad, la vida material, terrenal era su única satisfacción del rico. En cambio, Lázaro pudo alcanzar el reino de los cielos. Fue consolado. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni pasar de allá para acá. Entonces, hermanos, ya no hay manera de pasar, porque hay una gran cima puesta. Y entonces, hermanos, pero se puede mirar o se puede entender lo que está sucediendo a la otra persona, al otro lado. Y entonces eso, hermanos, agranda la condenación, porque uno podría ver a los que están disfrutando desde el lugar de la condenación, disfrutando del reino de Dios, disfrutando del gozo del cielo, disfrutando de las calles de oro, de la gloria de Dios, de la alabanza de los ángeles, de cómo los seres vivientes honran y glorifican. Y el otro no pudo tenerlo, no pudo alcanzarlo. Hermanos, eso agranda la condenación. Entonces, no había manera de pasar ni del un lado al otro, ni del otro hacia el otro lado. Entonces le dijo, está hablando el rico y dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí en esta parte podemos ver que el rico está hablando de Lázaro, envíale a Lázaro, porque aquí dice, te ruego que le envíes, no está diciendo que me envíes, envíame, no, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este rico no se interesó para nada de sus hermanos en la vida, pero hoy, en la condenación, experimentando los tormentos, él se preocupa por sus hermanos. Y entonces le dice a Abraham que por favor mande a Lázaro a que les testifique para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermanos, tal vez alguna persona podría decir, yo sí creyera si es que alguien resucitara de los muertos. Ahí sí que yo sí creo. Y eso es lo que decía este hombre rico. Si Lázaro resucita y va y les predica a mis hermanos, ellos van a creer. ¿Qué es lo que dice Abraham? Le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es que hay personas que ni aún creen viendo un milagro. Cuando Dios hace un milagro dicen, se ha de haber hecho. Si el Señor resucita a un muerto, dijeran, se ha de haber hecho el muerto. Se ha de haber hecho el enfermo y ahora ya está sano. Y no creen, hermanos, no creen aunque Dios haga un milagro. Así hay gente que puede ser testigo de un milagro y no se arrepienten
y no se vuelven a Dios. Y aquí estamos viendo que ese era el argumento del rico para ver si es que por si acaso de esa manera creen sus hermanos y no van a ese lugar de tormento. Pero Abraham, ¿qué les dice? No, a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Hermanos, tenían la palabra, tienen las escrituras, entonces tienen que creer a esa palabra. Aquí habla a Moisés y a los profetas, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así es, hermanos. Entonces, este pasaje de las Escrituras, esta narración de Jesús, o este suceso que está hablando Jesús, nos está hablando del Seol, o más bien dicho del Hades, porque el Seol era en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, como un lugar de sufrimiento, un lugar de fuego y de tormento. Ahí están los pecadores angustiados, pero ellos tienen pleno uso de sus facultades. Pueden razonar, pensar, mirar, sentir. Pueden recordar. Ahí recordó que tenía 5 hermanos. Y hermanos, pero ya en ese momento ya no había más solución ni para él ni para sus hermanos, porque no iban a resucitar, no iba a resucitar ni uno ni otro para testificarles. Tenían la palabra. Nosotros tenemos la palabra, que es la profecía más segura. No necesitamos ver un muerto resucitado, un milagro. Dios ha hecho muchos milagros. Dios ha hecho muchos milagros y poderosos. Y de aquí muchos somos testigos de milagros. Amén. Amén. Todo el que dice amén ha experimentado un milagro. Amén. 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 Pero hermanos, nosotros no creemos por los milagros, sino creemos por fe en el hacedor de milagros. No tanto andamos buscando milagros, porque ahí seríamos milagreros. Estamos por la fe creyendo en Jesús y en su palabra. Creemos las Escrituras, amén. A Moisés y a los profetas. Creemos en los evangelios. Creemos en las cartas de los apóstoles. Creemos toda la Escritura, amén. Gloria a Dios. Y hermanos, entonces podemos ver aquí que ellos tenían pleno uso de sus facultades. Así que si nosotros morimos, no es que pasamos a un estado de anulación completa. O sea, decir, bueno, yo muero, ya no hay nada más, absolutamente nada. Todo se extingue, no queda nada, ni pensamiento. Yo muero y muere todo de mí. No es así. Tampoco, hermanos, hay la reencarnación, que la persona dice, no, yo muero y me voy a reencarnar en alguna cosita un poco más superior. Y piensan que se reencarnan en vacas o algo así. Y hermanos, no hay nada de eso. No hay ni la reencarnación ni tampoco la anulación de todo, sino que, hermanos, hay una existencia que va más allá del velo de la muerte, y nosotros somos los que elegimos en esta vida nuestro destino eterno.
Tenemos que aprovechar esta vida para acercarnos al Dios vivo. De verdad acercarnos al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. En Apocalipsis el capítulo 20, el versículo 11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Está hablando aquí en el libro de Apocalipsis de el juicio del trono blanco, que es el juicio final para los incrédulos que son juzgados según sus obras. Y entonces aquí se habla de que habrá un llamado para todos, muertos, grandes, pequeños. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? Amén. Y dice aquí la palabra: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Y fueron juzgados según sus obras. Y entonces, después que fueron juzgados según sus obras, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, hermanos, después de esa puerta, después de esa como entrada al infierno, hay una segunda parte que es conocida como la muerte segunda, que es el lago de fuego, a donde que es lanzada la muerte y el Hades. El Hades contenía a los muertos rebeldes, los muertos incrédulos, desobedientes. Entonces, pero fue lanzada el Hades junto con la muerte al lago de fuego. Otra palabra que se utiliza para infierno en 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Aquí la palabra infierno no es Hades ni Seol, sino Tártaros. Y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, aquí podemos mirar que hay un lugar de juicio y de condenación para los ángeles que pecaron. ¿Quiénes son los ángeles que pecaron? Los que se dejaron convencer por Lucero, que fue después Lucifer. Y fue la 1/3 parte de la creación angelical que se dejaron enredar en las artimañas, en las maquinaciones de Lucero. Y entonces le apoyaron a Lucero en su rebelión. Y fueron lanzados juntamente con Satanás. Hermanos, estos son los ángeles que serán juzgados. Y dice aquí la palabra: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta palabra también es traducida como infierno, pero es un infierno para los ángeles que pecaron. Otra palabra es Gehenna. Significa el valle de Hinnom, que era un valle que estaba junto a Jerusalén.
En este valle se hacían sacrificios humanos a un dios Moloc. Y el Señor Jesús, cuando predicó la palabra, Él utilizó en varias ocasiones esta palabra, Gehenna. Dice en Mateo capítulo 10, 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También en Mateo 5, 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También es Jesús hablando del infierno. ¿Y qué se refiere estas partes? Podemos ver que hay personas que de pronto tienen temor de algún enemigo. Los cristianos no debemos tener temor de nada. Si es que alguien nos mata, pues nos vamos al cielo. Amén. Nos vamos al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es mejor, ¿verdad? Amén. Eso es mejor. Aunque usted no lo crea. Es mejor. Y aquí el Señor en el versículo capítulo 10, 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo. No hay que tener temor de pronto a alguna amenaza. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede enviar el alma y el cuerpo al infierno? Es Dios, en el juicio. Si es que esa persona no es encontrada justa, fiel, no se ha arrepentido de sus pecados, entonces su condenación o el juicio declara que va al infierno. Y hermanos, entonces habla aquí el Señor acerca de que no debemos tener temor a los que matan el cuerpo, sino más bien tener temor si es que nosotros pecamos, le fallamos a Dios, nos endurecemos el corazón, nos volvemos rebeldes a Dios, entonces Él nos puede mandar al infierno. A Él hay que temerle. También aquí está hablando dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es la palabra fatuo? Es tonto. A veces las personas usan esa palabra o palabras ofensivas muy ligeramente. Tonto, bruto, este tonto. Hermanos, hay personas que están expuestos al infierno de fuego al usar ese tipo de palabras. Algún familiar, alguna persona, algún hermano. El Señor quiere que nosotros cambiemos ese tipo de lenguaje. Y hermanos, y así haya cualquier ofensa, uno tiene que agradecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora otra parte, Mateo capítulo 5, el versículo 29 y 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El versículo también, bueno, hay otra parte en Mateo capítulo 18, pero se refiere a lo mismo. Pero ¿qué es lo que el Señor está enseñando? Está enseñando que nosotros debemos cortar con esas intenciones, actitudes de lujuria, de odio, de violencia. Hay que cortar con esas malas intenciones. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo
y échalo de ti. A veces nosotros los seres humanos, sobre todo los hombres, se nos mete el pecado por los ojos por la lujuria. Y hermanos, lo que dice aquí la palabra es: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Algunos que de pronto sabemos que pecamos con los ojos, no nos sacamos el ojo. Vendríamos acá como pirata, sin ojo o con pata de palo. Pero hermano, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Hermanos, que en verdad que si es que tú no cortas y te guardas completo, te puedes ir completo al infierno. Si tú no cortas, si no cortas la lujuria, si no cortas la ira, el odio, la violencia, las malas intenciones, si no se corta eso de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestros pies, nos vamos a ir completos al infierno, enterito, con 2 ojos. Y hermanos, entonces hay que cortar de veras. Si de pronto hay personas que no se han cortado, pero Dios les corta. Hay algunas que otras personas que Dios les ha tocado los pies, Dios les ha tocado la columna, no pueden andar, ya no pueden correr al pecado. O de las manos, tal vez se cortaron los dedos. Estaba recordando la historia de un hombre. Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba. Él era un físico-culturista, alzador de pesas. Y este hombre recibía la palabra de Dios: vuélvete a mí, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí. Y él no hacía caso. Y un día, arreglando la luz de una casa, le cogió 5,000 voltios y cayó al suelo quemado. Se le quemaron las manos, los pies, se le explotó la espalda, se le explotó la cabeza. Fue al hospital, sobrevivió, pero tuvieron que cortarle los pies, las manos. Se restauró el resto de su cuerpo. Pero hermanos, ahí es que se volvió a Dios. Y cuando yo leí esta historia, él es un predicador. Y hermanos, pero vemos que lo que tuvo que pasarle para volverse a Dios. Que no nos pase eso, alguna cosa de esas, si es que nosotros mismos no cortamos. En Santiago capítulo 3 del versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, la lengua, hay personas que hablan, que tratan mal, que se pasean con su palabra sobre toda la gente, menosprecian. Y hermanos, ¿qué dice aquí la palabra? Dice que la lengua es un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Si es que nosotros usamos mala lengua, también va a estar contaminado todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación y también contamina a otros, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, aquí no dice que se corte la lengua, bueno sería. Pero hermanos, hay que tomar en cuenta qué es lo que nosotros hablamos, qué palabras decimos.
¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando de pronto le tratan mal? ¿Cómo responde? Entonces hay que tener cuidado cuando de pronto se golpea la rodilla. ¿Qué palabras salen de su boca? Bueno, hermanos, no me diga qué palabras salen de su boca. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 20. Y aquí se puede ver que el destino final, después de el Hades, el Seol, el Tártaros, el Gehenna, el destino final de la condenación es el lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que el diablo es lanzado al lago de fuego, y ahí ya estaba la bestia y el falso profeta. Y hermanos, este lugar no fue hecho para los hombres. ¿Para quién fue hecho? Dice Mateo capítulo 25, el versículo 41: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue hecho el lago de fuego? Para el diablo y sus ángeles. Entonces la idea de Dios no fue que el infierno sea para el hombre. Ahora muchos van allá porque están del lado, así como los ángeles que se apegaron a Satanás también van junto con el diablo. Dice Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes estaban allí? El Hades, el diablo, estaba el falso profeta. Y hermanos, allá con esos amigos va a estar para siempre el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Qué dijo? Bueno, amén. Gracias al Señor. Sabemos que queremos ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Ninguno de nosotros es digno del cielo, pero a través de Jesús nosotros podemos entrar al reino de los cielos, justificados por su sangre, justificados por su muerte. Hermanos, podemos entrar al reino de los cielos, al trono de la gracia, a través del velo partido, que es el cuerpo herido del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, la bendición de poder compartir tu palabra. Señor, gracias porque tú nos confrontas. Ayúdanos, Señor Jesús, por amor a tu nombre. Tú sabes que somos hombres pecadores. Límpianos, seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la blanca lana. Amado Señor, limpia nuestros ojos, limpia nuestras manos, limpia nuestros pies. Señor, porque anhelamos ir al seno de Abraham, al reino de los cielos. Queremos encontrarnos contigo, Jesús. Señor, hemos estudiado lo que enseña tu palabra acerca del infierno. Para nosotros, temor y podernos apartar del mal. Ayúdanos, Señor, a entender y ayúdanos a apartarnos del mal. Señor, gracias por tu amor tan grande que nos ha conquistado, que nos ha convencido. Es tu amor tan grande
Es tu fidelidad, es tu poder, es tu grandeza. Pero también, Señor, que podamos tener temor. Primeramente el temor reverente, el temor de respeto, el temor que te honra, pero también tener el temor de no perder esta salvación tan grande al entender la condenación, el infierno. Guárdanos, Señor. Líbranos, Señor, líbranos. Queremos estar en el reino de los cielos. Queremos encontrarnos contigo. Jesús, gracias. Gracias, Señor, por darnos la manera como entrar al reino de los cielos, que no es por nuestras justicias, sino es por tus muchas misericordias, por la sangre derramada en la cruz, por la justicia en Cristo Jesús, no por las obras del hombre, sino por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias te damos, bendito Señor.